Bienvenidos al siguiente episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Primero queremos agradecerles a nuestros miembros que nos han ayudado a producir estos videos para que sigan siendo gratuitos en YouTube. Muchas gracias. Y si quieren volverse miembros, solo sigan las instrucciones que aparecen en el botón de abajo al lado de suscribirse. Hola, Walter. Qué bueno volverte a ver. Hemos tenido algunos comentarios en videos anteriores que hablan de las traducciones de la Biblia. Tú has tocado el tema varias veces debido a tu punto de vista acerca de las traducciones de la Biblia. Y también ha habido gente que dice que eres un hombre solo de King James o Reina Valera en español. Y quisiera discutir eso contigo en este episodio. Pero por ahora, por favor, antes de abrir la palabra, ore por nosotros para que el Señor, el Espíritu Santo, pueda estar con nosotros. Oremos. Amante Padre Celestial, tu palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Por tanto, es importante que caminemos suavemente cuando se trata de este tema. Siendo así, te ruego que nos acompañes e ilumines con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, tú dijiste que yo era un hombre solo de la Reina Valera, o King James en inglés. Y lo dejaré bien claro, no soy solo un hombre de la Reina Valera. Soy un hombre del texto recibido o el textus receptus. Hay una vasta diferencia, ya que hay numerosas traducciones en el mundo basadas en el texto receptus. Entonces, ¿cuál fue la Biblia que Martín Lutero escribió? Por cierto, aquí tenemos un hermoso ejemplar en este estante de esa enorme Biblia de Martín Lutero. Esa vieja y mohosa y llena de hermosura, ilustraciones y cosas. Es una obra maravillosa. Está basada en el textus receptus o el texto recibido. Entonces, ¿cómo voy a ser un hombre de la Reina Valera solo? Un hombre de la Reina Valera si esa Biblia fue escrita en mi lenguaje materno. Entonces, primero que nada, deshagámonos de ese malentendido. Esto es un asunto muy complejo, profundo, y es muy emocional también. Así que para hacerle justicia, tenemos que tratarlo con cuidado. La pregunta es, ¿qué creemos con respecto a este maravilloso libro? Esta es mi versión del King James en inglés, el cual sería Reina Valera en español, que esta es mi Biblia actual. Y no siempre ha sido mi Biblia, inicié con la nueva versión internacional y empecé con esa. Y tenía dos que estaban desintegrándose. Fue a través de un proceso de, llamémoslo, crecimiento, que me di cuenta que habían tantas anomalías en estas traducciones y me mudé o me cambié a una Biblia que estuviera basada más en el texto recibido, por lo que terminé usando la nueva versión de King James o Reina Valera en español. Entonces tengo varias de esas que han pasado por el mismo proceso. Eventualmente ahora solo uso el texto recibido en la versión de King James. ¿Por qué? ¿Por qué esta progresión? Las traducciones modernas, dicho por los mismos publicadores y los comités que los producen, son las que llamamos un texto eclético. Esto es un texto que toma información de varios pensadores alrededor del mundo, los junta y entonces eso se convierte en lo que Dios dijo. Ahora, ¿cómo concibimos la palabra de Dios? Es un libro inspirado. No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, debemos saber, ¿es esta la palabra de Dios? Ahora, un texto eclético puede contener la palabra de Dios, pero no quiere decir que sea la palabra de Dios. Quiero saber lo que Dios dijo, no lo que alguien cree que Dios dijo. Hay una gran diferencia en eso. Si vemos la manera en que el mundo concibe la palabra de Dios, y hay miles de variedades distintas de lo que la gente cree que Dios dijo. Es como conseguir las cosas de segunda o tercera mano. ¿Por cuántas fuentes? Y eventualmente uno no sabe de qué Dios dijo o no dijo. Entonces quiero tener una Biblia que sea una traducción directa de lo que Dios dijo. Si quiero saber lo que un individuo en particular, sea respetado o no en el mundo, tiene que decir, siempre puedo simplemente buscarlo en sus comentarios en la Biblia o en un comentario bíblico, pero primero y más importante, quiero saber lo que Dios dijo. Si quiero ser capaz de comunicarme con el Dios que creó, que inspiró este libro, y decirle, Señor, ayúdame a entender este libro. Quiero saber lo que tú dijiste. Y si baso mi estudio en eso, puedo confiar en el hecho de que el Espíritu Santo me ayudará. Si me llego hasta a atascar en algo, en el consejo de muchos hay sabiduría. Entonces puedo mirar lo que otros dijeron acerca del asunto. Pero quiero saber lo que Dios dice. Ahora, hay una cosa es decir que este libro es inspirado, pero la inspiración sin la preservación es totalmente inútil. Porque si el autógrafo original fue inspirado y si no fue preservado, entonces ¿cómo sé que esta es la palabra de Dios? Podría ser patrañas. Quiero saber, ¿es esta la palabra inspirada de Dios? Ahora, no hay promesas en la Biblia que no solo dicen que este libro es inspirado y que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu de Dios, sino que también es preservado y es un pacto. Y es un pacto. Es muy importante. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Este libro, la Biblia, es un pacto entre Dios y el hombre. Y quiero saber exactamente lo que implica este pacto y quién es afectado por el pacto. Así que digamos que la Biblia no es solo los pensamientos y no es solo las palabras de Dios, sino es un documento legal, un pacto. Y los documentos legales cumplen ciertos criterios. Por ejemplo, si uno compra una propiedad, ¿puede uno simplemente comprar una propiedad o es necesario tener testigos que corroboren que uno pactó comprar la propiedad? Debe haber testigos. ¿Un testigo es suficiente? No. Es necesario tener al menos 2 testigos. La Biblia dice que por la palabra de 2 o 3 testigos, toda palabra será establecida. Entonces necesitamos testigos. Todo documento legal necesita testigos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos información muy precisa en cuanto a exactamente quiénes están involucrados en este documento. Por ejemplo, si uno establece un testamento y uno habla muy vagamente en cuanto a cómo va a ser distribuido todo, entonces será muy confuso para aquellos que en realidad tienen que implementar el testamento, ¿no? De modo de que, ¿qué tan preciso tiene que ser? Debe saber exactamente a quién se refiere
de quién se habla. Ahora, es muy común que los documentos legales de altas cortes sean escritos de una manera específica. Es interesante que en algunos de esos documentos legales importantes, y no me refiero a esos asuntos legales de nivel público, me refiero a asuntos grandes de altas cortes, no hay, en muchos de estos documentos no hay signos de puntuación, por ejemplo. Porque una coma en un lugar equivocado puede influenciar a una persona a pensar de cierta manera. Mientras que si no hay puntuación, uno mismo tiene que inferir quiénes son las partes a partir de la información dada sin ningún prejuicio. Un ejemplo hermoso en la Biblia está en Lucas 23:43. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La ubicación de esa coma es muy importante, pues cambia totalmente la teología. Ahora, los autógrafos originales no tenían esos signos de puntuación. Así que precisamente lo que uno encontraría en eso es lo que uno encontraría en un documento legal. Ahora, ¿por qué me gusta la versión del King James? Eso lo digo cuidadosamente, ya que no soy un King James solo, o estudio solo la King James. Pero ¿por qué es que me gusta esta versión? Y es porque está escrita en un lenguaje legal. Además de tener eso, también es poético. Es probablemente la obra maestra literal más grande jamás escrita. Ha, de hecho, logrado retener algo de la belleza del hebreo y del griego. El paralelismo también y la poesía que van con la belleza hebrea. No hay otra traducción que haya retenido eso como lo ha hecho la versión del King James. No solo eso, es porque es una traducción palabra por palabra con la retención de la estructura poética, lo cual es en sí un milagro. Uno puede tener estructuras quiásmicas, las cuales están basadas en repetición para insertar ciertas ideas y resaltar ciertas porciones de la escritura. El hebreo está totalmente escrito en una estructura quiásmica. La Biblia, de hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tienen estos atributos. Ahora hay gente que dice que la King James o el texto recibido son textos expandidos. Sí, es cierto. Ahora, ¿por qué es un texto expandido? Porque los manuscritos sobre los cuales se basan las traducciones modernas son más cortos, ¿cierto? Entonces, ese es el criterio. Ese es el criterio. ¿Por qué no es lo otro el criterio? ¿Por qué nunca escuchamos a nadie decir que las modernas son textos reducidos? No, este es un texto expandido, de modo que las otras automáticamente se convierten en estándar. Por lo que no es del otro modo más bien. Y si este es el original y las otras son textos encogidos, ¿por qué hay tantas repeticiones? Por ejemplo, si vamos al libro de Apocalipsis y dice yo soy el alfa y el omega, y hay muchas cosas ahí y termina con yo soy el alfa y el omega. Mucha gente moderna dice que eso es una repetición innecesaria. Sáquenlo de la Biblia. Una vez es suficiente. Pero bueno, perdón, pero acabas de destruir el quiasmo al quitar eso. Entonces, ¿es el expandido o el encogido el correcto? En mi opinión, esto no es un texto expandido, es el texto original. Ahora, ¿qué más es importante en un pacto? Bueno, estabas hablando del texto recibido. ¿Cuál es la diferencia entre el texto recibido y el que usan las traducciones modernas? Hay básicamente dos corrientes de manuscritos en el mundo.
el texto bizantino y el texto alejandrino, el texto egipcio. Hay como 45 manuscritos básicamente que han encontrado en el desierto de Egipto. Para mí es importante que la gente diga que Dios ha preservado su palabra en los desiertos de Egipto y que hasta ahora, al final de los tiempos, los hemos excavado y encontrado su palabra. Esa es la declaración más ridícula que he escuchado en mi vida. El texto bizantino es el texto que fue usado en Antioquía, donde estaba la primera iglesia, y se esparció a todo el mundo, incluso hasta en India y China y todos esos, y logró llegar también a Europa. Este fue el texto usado por la iglesia primitiva. Ahora, el texto alejandrino fue usado en Alejandría y en Roma. Ahora, Roma se convierte en el portador moderno de esta palabra que fue encontrado en el desierto, ya que Alejandría no existe. Dios preserva su palabra en el desierto para que una generación futura la excave, así tipo película, y la lea. ¿O la preserva implementándola en las mentes de los hombres a través de toda generación? Esto es algo muy importante. Sí, porque ¿qué le pasó a la gente en ese periodo en el que no había sido descubierta en el desierto? ¿Qué leían si no tenían el texto? Exacto. Entonces Dios los dejó sin un testigo, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿quién es el guardián de la palabra de Dios? ¿Es la orgullosa jerarquía en Roma? ¿O más bien la palabra de Dios llegó a Europa a través de los bizantinos por gente que estaba asociada de cerca con los apóstoles desde el inicio, quienes nutrieron y mantuvieron la palabra de Dios viva en las mentes de los hombres? Y quienes estaban listos a morir por esa palabra que tenían en sus manos. Y tenemos una fuente llamada el espíritu de profecía. Y ella nos dice claramente quiénes eran los que tenían la palabra de Dios sin adulterada. Y fueron los valdenses. Existe ahora un argumento que dice, pero ellos surgieron mucho después. Y hablan de un Peter Waldo. No, ellos pueden ser rastreados hasta el primero y segundo siglo. Uno tendría que negar esos escritos para cambiar ese punto de vista. Tal vez puedo leer una declaración, de hecho, con respecto a esto. Aquí hay una que viene del Conflicto de los Siglos, página 65. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a las iglesias de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor, conduciéndolo por verdes pastos y las fuentes de agua de vida de su santa palabra. Alejados de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía no en soberbios templos ni en sus suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes, o en tiempo de peligro en sitios peñascosos semejantes a fortalezas, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que visitaban a los enfermos, amonestaban a los que estaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En tiempos de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo, pero a imitación de San Pablo, que hacían tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con el que pudieran sostenerse en caso necesario. En el párrafo 2 de la página 62 dice, de acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos, en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimos trabajos diarios entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad, que se oponían a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que había sido dada una vez a los santos. La iglesia del desierto
y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono en la gran capital. Era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiaría a su pueblo para que los diera al mundo. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que tenían esos manuscritos sobre los que se basaba la palabra de Dios? Los valdenses. Así tenemos dos corrientes y hay miles de documentos que han sido copiados de manera extremadamente cuidadosa por siglos, lo que constituye el texto recibido, y pues por supuesto es porque eran utilizados, porque eran incorporados a las mentes de los hombres, que ya no están los autógrafos originales. Entonces ahora el argumento es que por lo tanto deben de ser defectuosos, por tanto copiarse, ¿no? Pues debe haber cambiado al copiarse tantas veces, pero así no está uno negando la promesa de Dios de preservar su palabra. Si uno cree en la inspiración, también debe creer en la preservación. Miremos ahora lo mejor de la línea alejandrina, el Vaticanus y el Sinaiticus. El primero fue encontrado en una biblioteca del Vaticano justo a tiempo para refutar la versión de la Biblia producida por Martín Lutero basada en el texto recibido. A partir del Vaticanus tenemos la versión Douay, la cual es la Biblia jesuita. Y por cierto, los jesuitas odiaron esta palabra de Dios, la llamaron ese áspid venenoso. La odiaron con pasión y produjeron la versión Douay, en donde María es la que le aplasta la cabeza a la serpiente en vez de Cristo. Es una versión totalmente espuria, con base de hecho en este documento, el Vaticanus, fue que se basó, obviamente, la Vulgata anterior, escrita por Jerome, y luego, claro, cuando surgió este movimiento moderno, necesitó un manuscrito diferente al recibido para basar sus tradiciones. Y entonces encontraron el Sinaiticus en el monasterio de Santa Caterine. Y fue Tischendorf, fue el que lo encontró. ¿Y dónde fue que lo encontró? En una caneca. Es fascinante que... disculpa. Él tampoco encontró el completo la primera vez. No, tuvo que ir varias veces. Sí, y tuvo que volver varias veces para descubrir nuevos manuscritos. Y este protestante, ¿por qué estaba dedicado al Papa? No tiene ningún sentido para mí. Entonces se encontró esto y no contiene las primeras porciones de la Biblia. Tampoco contiene las últimas porciones de la Biblia. El libro de Apocalipsis no está. Y luego Westcott y Hort se refirieron al Vaticanus como un océano de pureza. Cuando encontraron ese manuscrito, habían tantas porciones que estaban tachadas, cambiadas y reescritas. Todo el documento estaba atestado de cambios. ¿Eso es indicativo de la palabra de Dios que no cambia? Mi opinión es que debió haberse quedado en la caneca en donde la encontraron. Pues ahí es donde pertenecía, en mi opinión. Quiero decir, la epístola de Bernabé, el documento biológico más patético que he leído en mi vida, donde la hiena cambia de sexo y animales como la comadreja dan a luz por la boca. Si eso es parte de un documento inspirado, entonces, en mi opinión, todo el documento es espurio. Pero el hecho es que todas las traducciones modernas se basan básicamente en esos dos escritos, con un par de parientes que han sido encontrados en esos desiertos. Dos individuos, Westcott y Horst. Y es fascinante para mí que estos dos individuos eran, por supuesto, protestantes. Y qué idea tan astuta el usar protestantes para traer esta documentación sobre la cual se basan las Biblias modernas. Básicamente ellos tomaron esos dos documentos y produjeron un texto en griego para el Nuevo Testamento sobre el cual se basan todas las Biblias modernas.
Otra cosa es que estos dos caballeros estaban tan alejados del protestantismo como el Oriente del Occidente. Ellos mismos se condenan en sus propios escritos. Para empezar, eran marianos, creían en la evolución, eran evolucionistas, despreciaban el texto recibido, escribieron de una manera muy denigrante acerca del texto recibido. Y esos son los documentos sobre los cuales todas las Biblias modernas se basan. Ahora regresemos a la Biblia del King James, la cual era la versión protestante. La primera traducción fue la de Tyndale. En realidad nunca empezó con la versión King James. Y Tyndale, igual que Martín Lutero, usó el texto recibido. Luego, esta Biblia fue tomada junto con otros manuscritos que, por cierto, vinieron de los valdenses, y en Geneva, a donde fueron exiliados los protestantes, produjeron una traducción. Y por cierto, una de las primeras traducciones de la Biblia fue la francesa, ante la cual se oponía la Douay. Esa Biblia en Geneva se basó en manuscritos valdenses. Esa Biblia Geneva, la versión en inglés, fue basada en la versión de Tyndale y Coverdale. Y ellos produjeron esa Biblia de Geneva, la cual era la Biblia preferida para los protestantes por muchos, muchos años. De hecho, la gente no estaba inclinada a dejarla. Les encantaba esa Biblia, esa versión. Esa Biblia tenía un problema para el catolicismo porque tenía notas de pie de página bastante directas. Esas notas revelaban exactamente quién es quién. No tenían problemas en llamar al papado anticristo, por ejemplo, o mostrar quién es el cuerno pequeño, o las bestias de Apocalipsis, etc. El inglés, además, era antiguo, como inglés de Chaucer. El idioma inglés había cambiado considerablemente para cuando llegamos a la King James en 1611. Lo que pasó fue que decidieron hacer una traducción usando el inglés más moderno que se hablaba, que era como inglés de Shakespeare en ese tiempo. El rey James dio el permiso. No es que fuera una persona muy religiosa, pero se llamaba la King James porque él dio el permiso, porque el rey James dio el permiso. Pero no podía haber notas al pie de página. Eso es interesante. Pero también es que el comité que la hizo era todo de protestantes. Y eran protestantes creyentes. Creían que esta era la palabra de Dios. Tenían varios traductores quienes vivían en diferentes partes del país. Cuando traducían un versículo, debían tener armonía en las traducciones para que solo pudiera ser incorporado en la Biblia si todos estaban de acuerdo. No estaban privados ni aislados, ellos podían consultar con académicos. Incluso el público podía contribuir. Absolutamente, sí. Es impresionante cómo fue armada, cómo se estableció la Biblia de King James. La gente dice que esto es el lenguaje arcaico. Y eso es un punto fascinante. Y quisiera que continuáramos con este punto en nuestro próximo episodio, ya que nuestro tiempo se acabó por ahora. Y ni siquiera hemos empezado. Sí, por eso debemos continuar con esta discusión. Y pues bueno, gracias por vernos. Volvemos en el próximo episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe?